Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece el maestro Alfredo Jalife y nos revela acerca de lo que pasa en Ucrania y con Rusia, ya que los que antes eran malos, ahora son buenos. Estados Unidos invirtió más de 5.000 millones de dólares en desestabilizar a Ucrania e imponer un régimen pro Estados Unidos. Y Putin solo protege su seguridad y de su frontera. Veamos qué nos dice el buen maestro Alfredo Jalife. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Vamos a platicar del conflicto entre Rusia y Ucrania. A un mes de que se detonara esta etapa, porque este conflicto lleva más tiempo. Sin embargo, hay un segmento de la población que se levantó un día y dijo, ¿qué está pasando con Rusia y Ucrania? ¿Podrías explicarnos desde el principio qué detona este conflicto? Mira, aquí podemos hacer 3 zooms. Ya ves, la moda del zoom histórico o de los hechos. Uno es el inmediato, lo que tú comentas, el 24, los que ese día encendieron la televisión y se enteraron de que existía Ucrania, ¿no? Ese es un zoom muy barato, muy chafa, para decir un término banal. Y el zoom interesante, yo diría, es el de hace 8 años, 2014. Ahí empiezan a haber problemas. Y el otro zoom... ¿Es el inicio? Perdón, en 2014. Bueno, es que hay muchos. De lo que lleva ahora, sí es el 14. Sí, porque también es... incluso, pues ya había apostado sus tropas Rusia en la frontera, tanto de Bielorrusia como ellos están unidos, como de Ucrania. Entonces, pero en realidad esto viene, otro zoom, aquí depende cómo lo muevas, tiene 30 años desde la caída de la Unión Soviética, en la que, pues tú sabes, Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas de la URSS, se disuelve, muchos, Brezhnev, por ejemplo, que era el secretario general del Partido Comunista, era ucraniano. Eso, Stalin mismo era de Georgia. Y hoy hay problemas con esas repúblicas. Bueno, entonces yo creo que para entender mejor lo que está sucediendo en Ucrania, que hay que reconocer lo siguiente. Hay que remontarse al siglo IX de nuestra era, en la que ahí nace Rusia, en Kiev. Se llama Kiev Rus. Ahí nace toda la nación eslava. Mira, para mí es una guerra civil. Es una tragedia lo que está viviendo Ucrania. Obviamente es un pleito entre ellos muy fuerte, interno, atizado por la intervención foránea. Mira, voy por partes. Había ya un Perdón, hablabas de 3 zooms y nos dijiste 2, falta uno. No, ya te dije el de los 30 años. Bueno, esto el de los 14 años y el de ahora, los que pusieron la televisión el 24 de febrero. Y ya tomaron partido, ya sabes, así es el mundo, ¿no? Pero no se va a decidir en las televisoras, aunque pesan en la opinión pública. En lo mediático hay toda una tendencia. No, hay guerra de propaganda y hay que reconocerlo. Rusia la perdió en Occidente, pero no la perdió en el resto del mundo, que es la mayoría. Esa parte no te la dicen. No te dicen que en China... Mira, yo como tengo un método, amigo me dice, bueno, Jalife le atinó. No es cierto, yo traigo método. Te vas y lo aplicas y te da resultados. Aunque tu corazoncito esté con las ucranianas, que son de las mujeres más bellas del mundo, o las rusas, que no se quedan atrás, porque es la misma raza. Entonces, el método dialéctico, pues es la tesis y la antítesis, y tú sacas tu conclusión. Uno puede hacer sus propios reportajes en el siglo XXI. Entonces, aquí el problema radicó en que había un régimen, un gobierno prorruso de Yanukovych en Kiev. Y lo que hace el Departamento de Estado, nada menos que con Victoria Nuland, que es la secretaria de Estado,
que es todo un equipo que hay que estudiar bien. Yo los he estudiado muy bien desde la guerra de Irak, imagínate, los conozco de memoria. Entonces, y ella lo confiesa, confiesa dos cosas en ese Zoom de hace 8 años. Y ahora confesó otra que tampoco hay que perder de vista, de que Estados Unidos tiene biolabs, laboratorios biológicos en Ucrania, 30, nada más. Bueno, vámonos al Zoom de hace 8 años, un poquito antes, y ella acepta que la CIA invirtió, escucha bien, invirtió $5,000 millones para desestabilizar a Ucrania e imponer un régimen pro Estados Unidos. Y cuando le preguntan, hoy hay Europa y esto, lo comenta así textual. Hoy cualquiera, uno lo que dice hoy lo pueden googlear de inmediato los que escuchan. Dice, fuck Europe. ¿Ah, sí? Te la dejo a ti para que traduzcas, yo no sé inglés. Bueno. Busquen en el diccionario. Bueno, les digo cómo se escribe, F-U-C-K, fuck Europe. Bueno, dices, oye, entonces, porque Europa no quería realmente ir tan lejos. Ahora, el problema nodal no es tanto de que tú derroques a un régimen e impongas otro pro-occidental, que han tenido varios. Por ejemplo, llegó Poroshenko, que es el que mete la cláusula en la constitución de Ucrania para que ingrese Ucrania a la OTAN. Ese es el punto nodal. Ese es el punto nodal. Y luego se derrocan porque los ucranianos también son bravos, y ponen, lo digo respetuosamente, a un comediante literal. Ya sabes, le armaron su película en Hollywood y la gente jaló con la película y votan por Zelensky. Canta, la esposa es muy guapa, es ucraniana, sí, aunque no cante, es guapísima. Bueno, entonces ahí tienes a Zelensky, ahí está, que ahora es el héroe, es el Sansón, ¿no? Del mundo occidental, que carece de héroes, por cierto. Bueno, entonces el problema nodal es ese. Para Rusia, el ingreso de la OTAN, de Ucrania a la OTAN, es una crisis existencial. ¿Por qué? Porque van a estar a 4 minutos los misiles de Estados Unidos de Moscú. Así de sencillo. Es lo que ha argumentado Putin, que vulnera su frontera y su seguridad. Sí, así es. Y él pide la seguridad europea, porque también habían acuerdos de una seguridad europea, que una seguridad de un país no puede ser a expensas de otro. Exactamente. Digo, la argumentación real, te lo digo así desde fuera del bosque, la argumentación de Putin era convincente, persuasiva, vamos a decirlo así. Ahora, el problema aquí radica en que también, yo me dedico a la geopolítica, yo he leído a Brzezinski desde siglos atrás. Entonces, el esquema de Brzezinski, que era el asesor de seguridad nacional de Carter, ¿no? Que es el que mete en trampa a la Unión Soviética en Afganistán. Y ahí es el inicio de esa década ¿te acuerdas cuando salen de Afganistán? Se cae el muro de Berlín en 1989, ahí se da mismo, y 2 años después pues se disuelve la Unión Soviética. Entonces, y hoy están pensando en lo mismo, el grupo de los demócratas, crear un empantanamiento en Ucrania tipo Afganistán. Lo dijo abiertamente Hillary Clinton, a grado tal que dijo, vamos a apoyar a Al-Qaeda y a los yihadistas. Bueno, está bien. Ese es el esquema del Partido Demócrata, que lo han adoptado Anthony Blinken, el secretario de Estado, lo ha adoptado Victoria Nuland, que es muy brava, hay que reconocerlo, y lo ha adoptado Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad de Biden. Ahora, aquí viene la parte nodal. Para Brzezinski, y eso lo sabe cualquiera que estudie geopolítica, se debe mucho a sus orígenes, porque Brzezinski era de origen polaco, Polonia, ya sabes, que también son eslavos. Fíjate, es la raza eslava la que se está peleando, nada más que son eslavos católicos, los de Polonia, que es también un país maravilloso. Todos son maravillosos. El problema es que si hay un conflicto que yo llamo de guerra civil. Entonces, comenta Brzezinski en su famoso libro, El tablero de ajedrez mundial, que es un clásico.
escrito hace 20 y pico de años. Ahí lo tienes, dice, así textual: Rusia con Ucrania es un imperio. Rusia sin Ucrania es una potencia regional. Ahí tienes todo el esquema. A partir de ahí se deriva toda la política de Estados Unidos. Por eso es tan importante para Rusia claro. que Ucrania no ceda ante Estados Unidos y la OTAN y sus pretensiones. Así va. Entonces ahí tienes tú, esa es la postura de los demócratas, hay que verlo bien, que además tienen otra postura vis a vis de China. Ellos son más pro China para crear un G2 contra Rusia. Y tienes del otro lado Kissinger, que ya va a cumplir 100 años, que es más dúctil y lo pueden buscar cualquiera que googlee hoy. Eso es lo bueno hoy de la modernidad, ¿no? Que todo el mundo tiene, bueno, te me está mintiendo, ¿no? Ya no te vuelven a oír o apagan. Bueno, lo pueden googlear. Kissinger, precisamente en la época de 2014, lo previó, lo vio, en que lo mejor era para Ucrania la neutralidad. En ese momento se llamaba finlandización. En la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Finlandia fue eso, es decir, era neutral. Y ahí te va más, el mejor geoestratega, poco conocido aún en los centros académicos, que yo le he seguido desde hace 40 años, se llama George Kennan, Kennan. Bueno, George Kennan es el que realmente derrumba la URSS, no es el empantanamiento de la URSS en Afganistán, eso es para las películas. A nivel conceptual de teoremas, de axiomas, George Kennan, cuando fue el embajador en la Unión Soviética, estudia bien la Unión Soviética y dice, la mejor manera es de contenerla. Y y obviamente tuvo la razón histórica, lo que pasa, no le han dado el lugar que se merece, pero es el máximo geoestratega que ha tenido Estados Unidos. Y ahí te va la parte nodal. Cuando ve todos los movimientos que se están dando en la frontera de Rusia, porque Rusia ya estaba humillada, derrotada, en la época tuvieron a dos ingenuotes, para no decir ingenuos, que eran Gorbachev y luego Yeltsin. Imagínate, se ponen de acuerdo en que no va a ir a la frontera la OTAN de Rusia, básicamente en los países de la vieja URSS. Pero ¿dónde está firmado? Todo fue verbal. Y ya lo empiezan a decir en testimonios. El anterior, el mismo James Baker, tejano, lo recordarás, secretario de Estado, etcétera, etcétera, pues se pusieron de acuerdo, pero ya nadie respetó esos acuerdos. Moraleja, oye, o graba o firma, te digo, no sé. Pero es elemental en estos acuerdos diplomáticos y más en una zona de conflicto y de tensión. Mucho. Entonces, Estados Unidos no respetó, ni la OTAN respetaron sus supuestos compromisos testimoniales. Yo no sé si hay algo escrito, pero por ejemplo Helmut Kohl, yo sigo mucho esa región, Helmut Kohl, que fue canciller alemán, magnífico además, puedan decir que es de derecha, izquierda, eso es intrascendente, y además católico, igual que etcétera. Entonces él lo comentó, que sí había un acuerdo para que no se expandiera la OTAN a Rusia, a la frontera de Rusia con Ucrania. Sí, pero no es nada más Ucrania. Ya ingresaron muchos países del anterior pacto de Varsovia a la OTAN. Si tú ves un mapa, haces el corte de caja cuando se cae la URSS, que es muy fácil ver, hay mapas ahí. Y luego ves el mapa de hoy, ves cómo se expandió. Es decir, ya la están acorralando a Rusia. Y obviamente, mira, te voy a contar algo que no vas a creer, de ese tamaño. En 2000, cuando entra Vladimir Putin al poder, ya ves, derrocan a Yeltsin, que fue un desastre. Cuando ingresa al poder, la idea de él era ingresar a la OTAN, porque así compartían la seguridad. Es decir, yo he viajado a Rusia, la conozco muy bien, San Petersburgo, Moscú, etcétera. El sueño de los rusos siempre fue ser prooccidentales. A mí me mata de risa hoy cuando ya lo están considerando en la OTAN como chinos. De no creerse. Dice, oye, ¿qué sé? Bueno, y no conocen San Petersburgo.
El que conozca San Petersburgo es la ciudad más occidental que puede existir. Oye, la hizo Pedro el Grande, se basó en el diseño de Ámsterdam. Y luego tienes el ballet, el ballet francés que inventan en Versalles, Luis XIV y compañía, es el mejor del mundo y no es el ballet Bolshoi de Moscú. Es el ballet Mariinsky de San Petersburgo. Y luego tienes el museo que tiene la concentración de arte occidental, el mayor, en el Museo Hermitage. Bueno, y te dicen que, y los ves güeros, ya me entiendes, y te dicen que no son occidentales, y con todo respeto, ¿no? Y ahora sale que Japón es occidental. Bueno, ahí me platicas toda esa distorsión lingüística. 8 de la mañana, 30 minutos. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No, yo no entro en eso, ¿eh? ¿Te parece que vayamos a la pausa? Regresemos también a hablar de los argumentos de Putin, si esto puede desencadenar una tercera guerra mundial, que es lo que a muchos les preocupa. ¿Tiene razón Putin en su argumentación? ¿Quién es el bueno y quién es el malo, Alfredo Jalife? Mira, yo no pondría buenos y malos. No quiero caer en ese maniqueísmo, sobre todo alguien como tu servidor, que pertenece a un país pacifista. Yo formé parte de una organización que fue Premio Nobel de la Paz en 1985. Entonces, yo tengo otro abordaje. Es decir, yo no puedo decir, este me cae bien. Aquí lo que tenemos que buscar es la conciliación. Y yo creo que una salida pertinente era, mira, incluso lo dije públicamente, era el cuarteto de Minsk. ¿Te acuerdas que se hizo? Ahí se reunieron precisamente con Poroshenko, anterior a Zelensky, que Zelensky lo iba a encarcelar. Por cierto, digo, entre ellos no creas que se llevan muy bien adentro de Ucrania, que era el cuarteto, era el formato de Minsk. Estaba Rusia, Bielorrusia, Francia y Alemania. Error que hubo ahí, no estaba Estados Unidos. Y me vas a perdonar, ni la OTAN ni la Unión Europea existen sin Estados Unidos. Hay que decirlo abiertamente. ¿Así de plano? De ese tamaño. No existen. Así. Punto. Entonces, fue un error ahí. Entonces, ¿de qué trataba el acuerdo? Luego se hizo el formato Normandía, que era una derivación de los acuerdos de Minsk, en que se le diera su autonomía a una provincia muy importante que se llama Donbass, D-O-N-B-A-S, que tiene dos regiones, una Luhansk y otra Donetsk, que incluso tienen sus repúblicas populares. Bueno, ¿por qué esto? También es importante, si me das un minuto, señalarlo. Ucrania, aunque son la misma raza, provienen desde el siglo IX del Kiev Rus, que es la madre, es decir, es el ícono de la religión ortodoxa en ese momento. Está fracturada, desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? La región oriental de Ucrania, es decir, del lado derecho del Dnieper, el río Dnieper que atraviesa Kiev y sale al Mar Negro, son rusófilos, quieren a Rusia. Rusófonos, hablan ruso, literal. Y esa es la región del Donbass. Por eso yo cuando le leo, ya perdió Putin la guerra, que es la propaganda occidental, oye, pues yo estoy viendo que está adquiriendo muchos territorios, sobre todo la región que le interesa del Donbass. ¿Es una invasión? Pues sí, digo, técnicamente a nivel ONU, sí. Pues sí, obviamente. Entonces, entonces ahí tienes la parte oriental. La parte occidental, curiosamente, pues es más occidental, es católica, fíjate, es importante, es rusófoba, no quieren a Rusia, y hablan ucraniano más que ruso. Entonces ahí sí hay una balcanización de facto de Ucrania, en donde interfieren los países periféricos, sobre todo Polonia, que Polonia es un país católico, que tiene más o menos el mismo número de habitantes, aunque Polonia es la mitad de territorio de Ucrania. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, no de la Unión Europea, de Europa, después de Francia. Es decir, es una potencia agrícola de primer orden. Y hay plantas nucleares. Hay plantas, bueno, ahí estuvo Chernóbil. No es cualquier país. No, además, no, para nada. Además pertenecieron
ahorita ya salió entrenados el ejército, por eso un ejército poderoso por la OTAN y Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, ahí tienes, de facto hay una fractura. Entonces, la mejor solución, mira, yo siempre lo he comentado, esta guerra nunca debió haber sucedido. Nunca. Pero obviamente convenía a intereses y ahí se han derivado muchas cosas. Estos intereses tienen que ver con Biden, su popularidad. Sí. Biden anda hoy, bueno, ayer yo diario veo la popularidad de Biden, así como la de Andrés, digo, pues hay que seguirlos, ¿no? Biden anda en 58% de rechazo ciudadano. Boris Johnson tiene 70% de rechazo ciudadano. Muchos hablan que es el síndrome de Mónica Lewinsky. Tú sabes que Clinton se va a la guerra de Yugoslavia, fíjate nada más, así de fácil, se van a la guerra de Yugoslavia para evadir, se le llamaba, seguramente te acordarás, tú has tuvo una película, Walk the Dog, es decir, la cola mueve al perro, para quitarse el escandalazo de Mónica Lewinsky. Son capaces de eso y más los gringos. Sí, obvio. Pero ahí te va, ya que abordé lo de Andrés Manuel, ya que estoy en Tabasco, aprovecho la cuestión de popularidad. Hay un tracking poll, lo pueden seguir. El segundo hombre más popular del mundo es Andrés Manuel López Obrador, con 63%, detrás de Narendra Modi, que de la India, que tiene 77% de aceptación. Yo creo que ahí Lorenzo Córdoba no cabría, ¿no? Para boicotearlo. Las 8 de la mañana, 38 minutos. Entonces, la impopularidad, vamos a decirlo así, de Biden. Son muchos factores, pero ahí te va algo más importante, Emanuel. Mira, Biden tiene que resolver algo en 6 meses. Me vas a decir por qué. Viene un tsunami del Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre. Fíjate lo que son las cosas. Y la guerra le puede servir para frenar a los republicanos, yo creo que y mejorar su popularidad. Sí, eso quizás lo pensaron sus estrategas, no lo sé. Vete a saber cómo piensan, ¿no? Pero lo que estamos viendo en la realidad es que lo que le está pegando a Biden, también dicho por encuestas estadounidenses, es la inflación. Y luego la cuestión migratoria, que obviamente esos son los dos puntos que le han pegado, más allá que los escándalos de su hijo, de Hunter, ¿no? Con su laptop, ya sabes, todos los escándalos. A mí me cae bien Biden en lo particular. Yo no tengo ningún problema. A esos niveles no puedes decir me cae bien este o el otro, puede caerte muy mal y tener la razón. Así de fácil. Bueno, entonces, Biden también tiene en la mira con el Partido Demócrata las elecciones intermedias en noviembre, que obviamente van a afectar al mundo entero y sobre todo al Partido Demócrata. ¿Es el regreso de los republicanos? En la Cámara de Representantes, sí, y el Senado. Es tsunami. ¿Tanto eso así? Así. Bueno, yo te puedo citar datos duros de Hill, lo acaba de comentar en Estados Unidos. Ahora, ¿hay otras guerras en el mundo? 16. ¿Que no se comentan? No. Y solo existe la de Rusia contra Ucrania. Bueno, porque ahí se va a decidir el orden mundial. Mira, de una manera ya lo dijo Biden antier, nada más que lo dijo a su favor. Dice, vamos hacia un nuevo orden mundial, pero del mundo libre. Bueno, pues ahí está el maestro Alfredo Jalife, donde lo revela pues que Estados Unidos tiene laboratorios biológicos en Ucrania, donde Estados Unidos invirtió más de $5,000 millones para desestabilizar básicamente a Ucrania e imponer un régimen pro Estados Unidos. Por eso es que aquí Ucrania está haciendo lo que dice Estados Unidos y por qué es que Ucrania se fue a la guerra prácticamente con Rusia, aunque sabían que básicamente la iban a perder, que iba a ocasionar muchas pérdidas humanas y materiales, pero sobre todo humanas, pues se la rifó. Y como esto le conviene a Estados Unidos, porque les está vende armas, y es una manera básicamente de Estados Unidos de ganar dinero. Como es que hace dinero, hace pues guerras a otros países y vender armas y cosas así. Por eso es que cayó Ucrania básicamente. Y que pues solamente Putin pues se está protegiendo a él y está protegiendo a su frontera y a su país y a Rusia, porque pues no va a caer
en esto de que, ay, sí, voy a dejar que Estados Unidos venga y ponga sus armas prácticamente a kilómetros de aquí de mi frontera, y para no tener poder de reacción, porque pues entre más cerca esté un misil, o entre más cerca esté una arma de ti, pues tienes menos probabilidad de esquivar o menos probabilidad de defensa. Por eso es que no quiere básicamente Vladimir Putin pues que pongan esto en Ucrania, ¿no? Porque pues también dio el grito en el cielo cuando los rusos se querían imponer ahí en Cuba y no los dejaron. Estuvieron a punto de crearse otro conflicto mundial, pero pues al parecer no pasó a mayores, que fue lo bueno. Y que básicamente los que antes eran los malos ahora son los buenos, y los que eran los buenos ahora son los malos, porque anteriormente pues Maduro era de lo peor, era el malo de la película, era un dictador, era lo peor de lo peor, Nicolás Maduro, y todos estaban en contra de Nicolás Maduro, y que Nicolás Maduro esto y que Nicolás Maduro otro. Aquí, como es de costumbre, se meten en contra de esto, como Nicolás Maduro igual, todos los paniaguados y los pianistas en contra de Maduro, y ahora se tuvieron que tragar sus propias palabras, porque pues Biden fue y le chilló a Venezuela para que sacara más petróleo, ya que Venezuela es uno de los países con la mayor reserva petrolera en el mundo. Entonces se tuvo que prácticamente traer sus palabras tanto Estados Unidos como sobre todo los paniaguados, y poner ahora a Maduro como bueno. Y gracias a eso una empresa que es estadounidense, la Chevron, fue ahí a instalarse a Venezuela para poder sacar 1 millón de barriles de petróleo para Estados Unidos. Y ahora al parecer ya Nicolás Maduro ya no es el malo, gajes del oficio, y que pues básicamente pues es un conflicto que nunca debió de pasar. Y pues básicamente es esto lo que nos dice el maestro Alfredo Jalife. ¿Ustedes qué opinan al respecto de esto? Básicamente pues es Estados Unidos haciendo Estados Unidos, creando guerra a otros países para inflar su moneda, pero pues al parecer se le salió de control. Se dio un balazo en el pie por las sanciones que le está poniendo a Rusia. Se está viendo una inflación por los aires en tanto Estados Unidos como en Europa, y pues la popularidad de Joe Biden por los suelos. Verónica Vanessa, saludos. Isabel Oje, saludos. Connie Morán Oviedo, saludos. Gracias, doctor Jalife, un saludo. Edwin Sustit, gracias al boicot de Estados Unidos, YouTube se ha sumado a la censura de la señal de RT en español de su plataforma. Pero Salazar, saludos. Guillermo Vázquez, saludos desde la ciudad de Chihuahua, saludos de la hermosa Perla Tapatía. Y Mario Moreno, Estados Unidos, el gobierno del mal, y también participan las iglesias y el inicio del máximo engaño mundial, completamente de acuerdo. Y Sánchez Yeltar, saludos a toda la audiencia, gracias por ver el video. Si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.